Bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al jueves 28 de marzo del 2019. En nuestra edición anterior hablamos del tema trasplante de órganos. En el set nos acompañó el doctor Carlos Enríquez, la doctora Margarita Chica y el doctor Juan José Flores Molina. Escuchemos un poco de lo que dijeron. Los resultados de un trasplante son bastante inciertos. La idea es que esté todo bien y los cambios de una nueva vida, tanto el donante como el receptor, tienen que estar bastante controlados. Entonces, para nosotros es una de las evaluaciones primarias en las que se le busca el estado mental y cualquier otro tipo de apoyo que se pueda dar. Esto es bien importante porque en el receptor se va a tener que tomar sus medicamentos y en trasplante las 7 de la mañana son las 7 de la mañana, no hora salvadoreña, ahí como las 7:15, ¿verdad? Yo le digo a los pacientes, a las 7:15 tu cuerpo ya se dio cuenta. Por ejemplo, piel, córneas, que hay bancos que preservan ese tejido para uso posterior. Sin embargo, los órganos sólidos, esos tienen que ser de paciente vivo, pues necesitan conservar su función como tal y garantizar que la cirugía que se le va a hacer al paciente que va a recibir sea óptima. En ese caso estamos hablando de hígado, pulmones, corazón, que son los que principalmente necesitan ser de vivo a vivo. El cuerpo no ataque al nuevo corazón y no lo vaya a dañar. Esto es muy importante. Porque en este caso no podemos hacer esos estudios antes de histocompatibilidad, o sea... Hay algunos que sí se hacen, sí. pero definitivamente siempre el paciente va a depender de estos medicamentos y probablemente por eso también se necesita de un presupuesto bastante amplio en los sistemas de salud de los países que tienen trasplante de corazón, porque los inmunosupresores son medicamentos caros de los cuales el paciente va a depender probablemente toda su vida. Los dejamos con la cápsula del día y al volver del corte, la doctora Elisa Rubio de Vides nos presentará a quienes nos acompañan. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad inflamatoria que obstruye el flujo de aire desde los pulmones. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, producción de mucosidad y silbido al respirar. Es causada por la exposición a largo plazo a gases o partículas irritantes. En la mayoría de los casos del humo de cigarrillo, las personas con esta patología tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón y una variedad de otras afecciones. Los síntomas no suelen aparecer hasta cuando ya se ha producido un daño significativo y por lo general empeoran con el tiempo, particularmente si el paciente sigue expuesto al humo del tabaco. Las personas con bronquitis crónica presentan una tos diaria y producción de mucosidad como síntomas principales durante al menos 3 meses al año. También es probable que las personas tengan episodios llamados reagudizaciones, durante los cuales los síntomas empeoran más que la variación habitual diaria y durante al menos varios días. La causa principal de esta enfermedad en los países desarrollados es el tabaquismo, y en los países en vías de desarrollo a menudo se presentan en personas que están expuestas a gases combustibles usados para cocinar o para calefaccionar en viviendas con mala ventilación. Hoy se conmemora el Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Por eso, nuestros invitados abordarán este interesante tema. Estás viendo Salud TV. Bueno, puede ser uno el medio ambiente, el segundo pues el tabaquismo, las drogas, muchas cosas más. Sí, el humo de los buses, los vientos raros que hay, los virus esos que vienen del viento dañan los pulmones, el cigarrillo, todo eso es bien peligroso. Yo tengo una hija que es asmática y yo soy asmática por el humo, por el polvo que hay que hacer bien. El ácaro es bien dañino para las cosas de los pulmones. Sí, mucho humo, la contaminación. El tabaco, el medio ambiente también, la contaminación. ¿Qué más? Los malos hábitos, ¿verdad? El no cuidarse bien una gripe, eso le puede dañar a uno. Sería
cigarrillos, primero, vea, la contaminación que nosotros mismos provocamos, el humo de los microbuses, buses. El cigarro, el alcohol y otras cosas más que son dañinas para los pulmones. Bueno, el fumar, los buses que tiran bastante humo, eso, la gripe. Y ahora que las medicinas no atacan realmente directamente en la enfermedad, pues como que ha bajado la calidad de las medicinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya escucharon nuestro tema el día de hoy, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se conoce por las siglas de EPOC, si en algún momento ustedes lo han escuchado anteriormente. Me encanta el sondeo, realmente la pregunta muy buena. La gente siempre quiere saber, queremos saber qué es, hasta dónde conocen, hasta todos los factores que pueden afectar la salud pulmonar. Bueno, hoy estoy en compañía de nuestro amigo de Salud TV, neumólogo, el doctor Manuel López Ramos. ¿Cómo estamos, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estaba? Mucho gusto. Encantado de estar nuevamente con ustedes, por acá compartiendo. El placer es nuestro, definitivamente. Fíjense que la pregunta era bien bonita, ¿verdad? Porque era amplia, qué cosas pueden afectar la salud de los pulmones, y realmente la gente muy acertada. No, y de hecho, dejen mencionar que las respuestas que han tenido las personas, pues denota que tienen un conocimiento bastante amplio de todos los factores que pueden en algún momento afectar la salud respiratoria, desde la contaminación ambiental, los nuevos virus que tenemos en el ambiente, pacientes que ya tienen o adolecen de enfermedades crónicas y que en algún momento pues tienen agudizaciones de su enfermedad. Entonces es muy importante y no menos interesante que todos reconocen que el tabaco es uno de los principales factores que ocasionan enfermedades respiratorias. Definitivamente, y por eso me encanta que hoy día no es permitido fumar en ningún espacio. Eso me gusta, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que los pulmones son ese par de órganos tan importantes que nos permiten respirar el aire puro o el aire contaminado por nosotros mismos, desgraciadamente, porque somos quienes lo contaminamos. Cuando hablamos de enfermedad pulmonar, estamos hablando que puede haber algo, como en todo, procesos agudos y procesos crónicos. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad obstructiva crónica. Pero ¿qué enfermedades pueden afectar agudamente? Como decía la señora, virus, bacterias. Principalmente los virus, ¿verdad? Infecciones respiratorias víricas, virus de la influenza, rinovirus, virus de la parainfluenza, son los que nosotros podemos identificar y que es lo que más comúnmente pues se encuentra en el ambiente, y esto conlleva a cuadros de rinitis, rinofaringitis, faringitis, y en algún momento pues cuando hay una afectación de la vía respiratoria inferior, bronquitis aguda y cuadros de bronconeumonía que pueden llegar a complicarse también como neumonías. Ahora, eso me encantó esto que acaba de decir, porque viene mi siguiente pregunta, y es aquella creencia popular de que neumonía o bronconeumonía realmente me va a dar solo si yo no me cuido bien una gripe. Es decir, si una infección o una inflamación de las vías respiratorias superiores no es bien cuidada, ¿es la única forma que yo puedo llegar a tener una complicación de estas, o sencillamente puede de una vez debutar con una neumonía? La mayoría de veces sí, todo inicia con una infección respiratoria superior, que posterior pasan los días, no hay una mejoría, sino que al contrario el paciente comienza a empeorar sus síntomas, y esto en algún momento pues conlleva a que la infección llegue hasta el pulmón y ocasionar neumonías, infecciones que en un inicio pueden ser virales, pueden convertirse en infecciones bacterianas y por lo tanto pues complicar la salud de los pacientes. Pero hay que hacer también un énfasis en aquellos pacientes que ya adolecen de enfermedades crónicas, como por ejemplo pacientes con diabetes, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, pacientes que tienen por algún tipo de medicamento que toman, tienen niveles de defensas bajas, ¿verdad? Son más susceptibles de poder en algún momento pues llegar a desarrollar neumonía como el evento principal. Muy bien, entonces el tema que nos compete este día es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué es en sí? ¿Es infección o qué es? Nosotros tenemos varias guías, ¿verdad? De hecho hay un consenso que se hace a nivel mundial que lo conocemos como GOLD, y pues siempre tiene una definición bien interesante de lo que es EPOC.
EPOC, como usted muy bien lo dijo en la introducción, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero es una enfermedad propiamente inflamatoria, crónica, es una enfermedad prevenible, que es lo más importante, y que también tiene tratamiento, pero esta se va a caracterizar por una inflamación de la vía aérea, la cual va a ser irreversible con los medicamentos. Va a tener periodos en los cuales van a existir agudizaciones de la enfermedad que pueden empeorar los síntomas del paciente, y esto se debe porque está afectado tanto los bronquios como los alvéolos, que es la parte distal o la parte donde se hace el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Muy interesante lo que acaba de decir, doctor. Fíjense bien ustedes que están en casa, es una enfermedad prevenible, pero media vez llega, no es curable, o sea, no es reversible. Exactamente. Por lo tanto, tenemos que evitar llegar a ella. Exacto. Hablemos un poco de cuáles son los factores de riesgo o de qué forma yo puedo llegar a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues está descrito que el principal estímulo para llegar a padecer de esta enfermedad es el contacto con el humo del tabaco, pero no es el único. En nuestro medio también es importante hacer énfasis el contacto de humo de biomasa, de la combustión, de la leña. El uso de la leña en nuestro medio, que es muy frecuente, también es una causa importante de esta enfermedad. Y no hay que dejar a un lado también la contaminación ambiental. Y en aquellos trabajos, en aquellas industrias donde las personas también están expuestas a otro tipo de contaminantes ambientales, pueden llegar o esto favorece al desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy interesante. Entonces, fíjense bien, la idea es no llegar hasta ahí, evitar estos factores de riesgo. Hemos escuchado el humo del tabaco, el humo de la leña. Si usted en alguna ocasión ha consultado por una inflamación respiratoria y su médico le ha preguntado, ¿alguna vez ha cocinado usted con leña? Precisamente esto es lo que estamos buscando. Correcto. Ese contacto con este humo producido por la combustión de la madera, entre otros. Ahora bien, ¿qué pasa? Y no sabemos mucho, me imagino todavía, ¿qué va a pasar con el hoy en día conocido famoso cigarrillo electrónico o vape, que está tan de moda entre los jóvenes y adultos jóvenes, que no sabemos en realidad si este humo también puede llegar a provocar esto o no? De hecho, fíjese que es algo muy interesante, ¿verdad? Porque en la consulta de repente llegamos, nos preguntan los pacientes, yo antes fumaba y hoy estoy con el cigarrillo electrónico, ¿qué tan seguro es este? Pues lastimosamente para todos los que consumen este tipo de sustancias, ¿verdad? Es que los consensos de múltiples academias, de múltiples sociedades, ¿verdad?, de neumología han llegado a la conclusión que según estudios este humo puede llegar a producir también enfermedades respiratorias y en más de alguno también puede llegar a producir algún tipo de lesión de tipo maligno. Entonces es importante que esto lo sepamos porque las personas piensan que esto no produce ningún daño y por lo tanto el consumo se ve aumentado. Y también es importante determinar y decir que el uso del cigarrillo electrónico no ayuda a evitar el hábito de fumar, sino que al contrario, este lo va fomentando. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que las personas que utilizan los cigarrillos electrónicos pues estén conscientes que en algún momento también ellos siguen bajo riesgo, siguen utilizando un tipo de químico que también puede llegar a producir enfermedades respiratorias. Y no sabemos en sí todavía en su totalidad de qué tipo de enfermedades, porque es algo más o menos reciente y que está evolucionando constantemente a diferentes tipos de sustancias que le colocan a estos cigarrillos y además de las formas que estos tienen. Pero ojo, que muchos lo comenzaron a utilizar para supuestamente dejar de fumar. Correcto. Pero realmente hoy día lo estamos viendo entre los jóvenes que todavía piensan, bueno, en lugar de que yo comience a usar tabaco normal, pues mejor que use un cigarrillo electrónico porque a lo mejor esto no me va a ocasionar nada. Entonces exactamente lo mismo, porque no están dejando de usarlo, sino por el contrario, están usándolo con cierta, o sea, es como un uso constitucionario todos los días, a cada momento. Y la frecuencia que lo utilizan es todavía mayor que si estuvieran fumando cigarrillos, porque en la idea que no provoca ningún daño, entonces lo consumo y consumo más y no hay problema.
Pero usted mencionó, Manuel, que además esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene un riesgo de que pueda degenerarse en algo cancerígeno más adelante. Y por eso tenemos el enlace telefónico con la doctora Flor Cuella, oncóloga, cirujana oncóloga, con quien vamos a estar conversando. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes, aunque sea en línea. ¿Cómo han estado? Muchísimas gracias, Flor, por tomar nuestra llamada. Queremos que nos hable un poquito de ese riesgo que tienen los pacientes con EPOC de degenerarse luego en un cáncer de pulmón. Aló, escucho un poquito suave. Dime. Le comentaba que desearíamos que nos hable un poco de ese riesgo que tienen los pacientes con EPOC de degenerarse luego en una enfermedad oncológica, es decir, un cáncer de pulmón. Bueno, lo que ya se ha estado viendo, un paciente EPOC, aunque no llega a ser EPOC únicamente por tabaco, una gran mayoría de los pacientes que son EPOC han tenido tabaquismo. Entonces, empecemos el hecho que si yo tengo a dos hombres, uno que fuma, o a dos mujeres, porque igual puede fumar una mujer, si yo tengo a dos personas, una que fuma y otra que no fuma, la persona que me fuma va a tener 20 veces más riesgo de tener un cáncer de pulmón. Y es lo que nos dicen a todos. Pero hay una segunda parte que es la que no sabemos, que si yo reúno un grupo de personas que fuman, que ya tienen 20 veces más riesgo de tener cáncer que el resto de la población, vamos a tener que de estos que fuman, los que padecen de EPOC y principalmente los que tienen enfisema, dentro de los fumadores van a tener de 2 a 5 veces más riesgo de cáncer. Inclusive se ha descrito una variedad especial de cáncer, un tipo de cáncer, el cáncer broncogénico, que es uno de los que más frecuentemente se dan en los pacientes con EPOC. Tanto así que se ha visto que los pacientes con EPOC leve o moderado, cuando van a ver las principales causas por las que pueden fallecer, en sí no fallecen por una insuficiencia respiratoria, como pudiese ser en los estadios finales de la enfermedad, si no se ha logrado controlar, sino que las principales causas de muerte de esos pacientes son problemas cardiovasculares y problemas oncológicos. Entonces sí está bien descrito que hay una íntima relación entre el EPOC y el cáncer. Ahí es donde viene la importancia de mantener los controles con su neumólogo, dependiendo cómo esté la situación, el neumólogo les va a ir explicando con qué tanta frecuencia se deben de hacer estudios de gabinete, aunque en general se recomienda por lo menos una rayos X de tórax anual. Hoy en día existe, inclusive acá en el país, algunos tipos de tomografía que se llaman de baja dosis, que todavía nos dan más información y nos permiten detectar cáncer de pulmón en estadios más tempranos, y que la dosis de radiación que reciben durante la tomografía es bastante mínima. Por eso le llaman TAC de baja dosis y son específicos para esta población que tiene más riesgo. Muy bien, muy interesante. Bueno, sus recomendaciones para la población que fuma y para aquellos que no fuman. Bueno, en general sabemos de que dejar un vicio no es fácil. Hay varios métodos para poderlo dejar. Siempre como colegas no estamos, y como médicos no estamos para estigmatizar o señalar a nadie. Más que hacer eso, estamos para apoyarlos. Pueden acudir a sus médicos para dejar el tabaquismo. Una vez que uno caiga, no quiere decir que no lo va a dejar. Es un proceso. De ahí, para las personas que no fuman, también que recordemos de que no solo hay tabaquismo activo, sino que tabaquismo pasivo. Entonces, si yo frecuentemente, si yo donde vivo estoy rodeada con personas que fuman, realmente se me puede considerar como que yo fumo. Y si en un dado caso yo ya tengo el diagnóstico de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no verlo como una sentencia, sino que es un proceso, es una enfermedad en donde mi bienestar va a depender de la forma con la que yo me cuido, y dependiendo de cómo yo me cuide y asista a los controles con mi médico, así puedo prevenir que se vaya a complicar mi enfermedad o que me pueda llevar a un cáncer. Muchísimas gracias por tomar la llamada, gracias por ayudarnos con esta aclaración y estos consejos para los televidentes. Esperamos a la próxima tenerla por acá por el set.
que Dios estemos ahí en persona con ustedes. Un gusto y pasen feliz tarde. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, ahí lo tienen. Nosotros vamos a escuchar, la doctora mencionó que generalmente fallecen por complicaciones cardiovasculares, entre otras. Entonces, precisamente de eso nos va a hablar el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo, en la siguiente cápsula. Luego escuchamos a Astrid Ábalos en el avance con TN21 y al regresar, usted se preguntará, ¿los niños pueden tener EPOC? Pues de eso estaremos hablando. Muy buenas tardes tengan todos, soy el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo intervencionista, y esta tarde vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares en el paciente EPOC. El paciente que padece EPOC o la sigla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un paciente cuya afección directa es a nivel del pulmón. El tejido pulmonar se ve afectado, se ve fibrosado y subsecuentemente esto produce cambios en las presiones de los vasos sanguíneos del órgano. Subsecuentemente estos cambios van a producir también cambios a nivel de las presiones del corazón, produciendo que nuestro corazón se haga más grande y esta dilatación que produzca un mal funcionamiento del corazón. Los síntomas más característicos de las enfermedades cardiovasculares asociadas al EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a ser la inflamación de los pies, la exacerbación del cansancio o el aumento de la disnea, taquicardia como los síntomas principales. Es bien importante que el paciente reconozca esta sintomatología para que pueda referirlo a su médico y éste pueda determinar cuáles pueden ser los exámenes necesarios para determinar si además del problema pulmonar tiene un problema cardiovascular. Recuerden que algunas afecciones importantes tanto para el pulmón y el corazón es evitar el fumado, ya que el cigarrillo puede producir estas dos enfermedades. Soy el doctor Juan José Flores Molina, cardiólogo intervencionista para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios como todos los jueves, acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Cómo está, Rodolfo? Hola, doctora, por acá siempre contento de querer compartir esta información. Excelente. ¿Usted alguna vez se ha golpeado el dedo pulgar? Yo me lo golpeé anoche, ¿sabe? Y realmente duele. ¿Cómo se inmoviliza un dedo pulgar? ¿De eso vamos a hablar ahora? Sí, bueno, realmente algo importante que tenemos que ver es que muchas veces no es el golpe, ¿verdad? Es decir, lo trascendental, a menos que sea de gran magnitud, claro, sino que lo más interesante es cuando se da una luxación del dedo pulgar o primer dedo, como comúnmente lo conocemos. La luxación normalmente llega a su posición casi que por reflejo, pero cuando el caso se vuelve un poco prolongado y llega, casi siempre lo que surge son una equimosis o morete, si le queremos llamar de esa manera más sencilla, y muchas veces no estamos cerca de lo que son servicios médicos y es por eso que necesitamos hacer una improvisación a través de primeros auxilios. En esta ocasión nos acompaña Iris Rodríguez y pues Kevin López, como ya lo conocemos, quienes serán nuestros modelos en esta ocasión y vamos a estar practicando una técnica para inmovilizar el dedo pulgar o primer dedo de la mano. Muy bien, bueno, vamos a ver, vamos a aprender entonces ahora. Yo, menos mal no necesité inmovilizar mi dedo, pero sí me duele. Sí, correcto. A ver, veamos qué van a hacer ahí, cómo vamos a inmovilizar ese dedito. Una de las formas fáciles de hacerlo es utilizando un micropore, que es el que tenemos ahí, o en el peor de los casos, si no lo tenemos, pues lo podemos hacer con tirro o podemos hacerlo con tape grueso y comenzamos un proceso de inmovilización. Básicamente hacemos un primer corte, pasamos alrededor del dedo, como lo pueden ver ahí, una porción y a partir de eso comenzamos a hacer ya lo que es el vendaje. El vendaje obviamente lo que está tratando de hacer es inmovilizar lo que es la falange, ¿verdad? Proximal, ¿ya? Y para que todo el dedo quede, valga la redundancia, inmovilizado.
Dentro de los términos de ortopedia se considera una emergencia muchas veces la luxación, precisamente por el estiramiento de los que son los tendones, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, le estamos ayudando al paciente, número 1, a disminuir el dolor, y número 2, a fijar lo que es el dedo y de esa manera poderlo trasladar a su centro asistencial. Bueno, definitivamente el dedo pulgar es tan importante que es de las cosas que uno dice hasta que no se lo lastima, no sabe qué tanto lo usa. Exactamente. Pero definitivamente es importante. Ahora bien, Rodolfo, si en caso no tengo micropore, bueno, puede ser tirro, mencionó también, ¿verdad? Sí, podemos utilizar tirro, podemos utilizar algún tipo de tape, obviamente. ¿Por qué no? En este caso no lo entablillamos. Pues también se podría entablillar, ¿verdad? Lo que pasa es que esto realmente lo que hace es inmoviliza toda la articulación completamente. En cambio, cuando entablillamos, muchas veces se puede mover parte de la articulación. No, y porque entablillar probablemente serviría más para los otros 4 dedos más que para el pulgar, ¿cierto? Exactamente, por la curvatura que presenta, ¿verdad? Y de esa manera estamos inmovilizando. Si ustedes pueden ver. Y clásicamente cuando uno tiene un golpe en un dedo, ahí se va a ir a dar todo el día siguiente. No, y pareciera que el primer dedo no es la mayor cosa, pero realmente claro el reflejo de aprehensión, el reflejo de poder tomar cosas finas y una serie de elementos, escribir, por ejemplo, lo hacemos a través. Es que eso es lo que nos hace la diferencia entre todos los animalitos. ¿Sí? Así es, definitivamente. Dedo pulgar, definitivamente. Así es, y eso es lo que tenemos para este día, ¿verdad? Por favor, no vaya. ¿Habrá alguna complicación, perdón, antes de que me le dé las recomendaciones final? ¿Qué puede pasar si yo me luxo el dedo pulgar, no me lo inmovilizan y no asisto a un centro? Lo que pasa es que hay una situación bien interesante y es que viene el entrenador y me lo jala. Y me pongo hielo. Ajá. Pues digamos que sería el entrenador, pero a veces el sobador. Pero el sobador, exacto, que me dicen, la va a hacer llegar el dedo. Sí, o sea, obviamente el dedo va a llegar a su posición anatómica normal, seguramente, siempre y cuando no haya fractura, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas veces la articulación puede llegar a perder la movilidad a causa del proceso inflamatorio que se está dando precisamente en la articulación del dedo. Y eso nos va a ocasionar un problema más adelante. Entonces lo ideal es inmovilizarlo, trasladarlo a un centro asistencial y que sea ortopedia quien haga las evaluaciones respectivas. ¿Cómo sospechar que hay una fractura, no solo una luxación en el dedo? Esa pregunta es bien interesante, doctora, porque normalmente a veces las estructuras de la mano siempre siguen funcionando a pesar que tienen ciertas fracturas. Y lo interesante es que vamos a encontrar algo que se llama equimosis, o sea, un morete. A veces el morete está en el centro de la mano y dice, mira, aquí está, hay un dolorcito, pero puedo mover la mano. Y a veces la fractura está ahí. Y como recordemos que no tiene tanto espacio, realmente no se inflaman tanto. No es una gran inflamación la que vamos a observar, ¿verdad? Por lo menos no de entrada. Es más que todo el equimosis o el morete, que lo vamos a ver más o menos pasadas las primeras 12 o 24 horas. Bueno, recomendación final hoy sí. Bueno, la recomendación pues básicamente siempre por favor tenga preparado su botiquín, ¿verdad? Y sobre todo pues trate de tener los elementos mínimos necesarios. Si ustedes dan cuenta, simplemente hemos utilizado un transporte para poder inmovilizar. Y por favor consulte a su médico, no se automedique y no se sobe, ¿verdad? Por favor. Y de esa manera pues vamos a tratar de evitar cualquier tipo de complicaciones. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a nuestra modelo Iris y a Kevin, por supuesto. Y gracias, Rodolfo, como siempre, todos los jueves. Siempre. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa y se incorpora y le doy la bienvenida a nuestra pediatra invitada el día de hoy, la doctora Angélica Lobo. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenida, es un placer de verdad tenerla por acá. Comprendemos que la pobre tiene que venir volando, viene desde la colonia médica y el tráfico pues es terrible, pero gracias por hacer el esfuerzo. A ver, hablemos un poquito sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se da en niños? ¿Puede darse? Se da en niños. Hay quienes lo padecen, por ejemplo, la prematurez da lugar a la displasia broncopulmonar. Entre más prematurez es nacer antes de tiempo, antes de las 39, 40 semanas, da lugar a que estos niños la padezcan.
pero sobre todo habíamos estado hablando sobre la relación que hay del tabaquismo con la enfermedad pulmonar. Entonces, ¿cómo es que un niño se puede ver afectado por el tabaquismo? El tabaquismo que el niño recibe es pasivo a través de un fumador adulto y ese puede condicionar a infecciones respiratorias a repetición y esto en la vida adulta provocar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También los niños que padecen de asma son más propensos a padecer recaídas y no estabilizarse si dentro del hogar hay alguien que fuma. Entonces eso es bien importante, evitar la prematurez con alguien que no fuma dentro del hogar o la madre, porque esto condiciona a que se nazca antes de tiempo, a que se haya retraso en el crecimiento intrauterino, ¿verdad? Y esto va a condicionar a estas infecciones a repetición que más tarde se van a traducir en una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma puede estabilizarse en un niño, puede llegar a curarse o erradicarse si se adapta al tratamiento, que son con inhaladores, ¿verdad? Pero si está en un ambiente tóxico donde hay humo de leña, humo de cigarro, contaminación, entonces no va a haber lugar a que el árbol bronquial se cure y va cicatrizando o va creciendo anómalamente y va a dar lugar a esta enfermedad pulmonar crónica. Ahora bien, Angélica, hay muchos padres de familia o parejas dentro de un hogar, abuelitos, cuidadores, que fuman tabaco. Y bueno, dicen, me voy a ir a fumar allá a la terraza o al jardín o aquí al pasaje y luego vengo, para no afectar al niño, voy a fumar afuera. Exacto. Y bien, regresan a la media hora a cargar al niño. A cargar el niño. ¿Realmente lograron algo? No lograron mayor cosa porque existe el humo, todos sabemos del humo de primera mano, que es el fumador activo, el de segunda mano o pasivo, pero está el humo de tercera mano, que como no se nota, no lo vemos, entonces no lo tomamos en cuenta. Y se da más que todo en hacer eso, ¿verdad? Voy, fumo, pero quedan partículas impregnadas en la ropa, en los utensilios que están cerca y va y carga al niño y esos productos pueden permanecer más tiempo dentro del ambiente y acumularse a largo plazo y dar lugar a problemas. Recordar que la enfermedad pulmonar crónica antes se decía que solo era a nivel pulmonar, pero ahora sabemos nosotros que puede afectar sistémicamente el corazón, el hígado, condicionar a diabetes, a obesidad en un niño que crece en un ambiente que está en estas condiciones. Ese humo de tercera mano es importante que trabajemos en ello, ¿verdad? No decir, como no estoy fumando aquí adentro, no hay ningún problema. Sí hay problema porque quedan partículas impregnadas que no llevan filtro, que son más cancerígenas y más dañinas que el propio humo que lo está inhalando el fumador. Y lo que hablábamos antes, que usted se incorporara con el doctor López Ramos, lo que ahora son los cigarrillos electrónicos o vapes, que también están provocando muchísimo más humo adentro de las casas y con olores diferentes y una cantidad de sustancias que no sabemos qué daño puede tener y probablemente va a ser peor más adelante. Si usted que está en casa quiere hacer alguna pregunta sobre enfermedades pulmonares, ya sea en niños o en adultos, hágalo a través de nuestra red de WhatsApp o en nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp. Ahí tenemos el 7012-0891 para que usted haga sus preguntas. No olvide ponernos su nombre, por favor. Y de esa forma, pues nuestros especialistas le pueden ayudar solventando sus dudas. Teléfono en el estudio 2283-2157 y WhatsApp, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a ver, Manuel. Realmente, ¿tenemos datos de cuánto tiempo puedo yo ir a fumar allá afuera? ¿Cuánto tiempo deberá pasar para que, se supone, no lleve yo partículas en mi aliento, en mi ropa para poder cargar al niño? Pues definitivamente las partículas ahí quedan impregnadas, ¿verdad? De hecho, poniendo un ejemplo, cuando nosotros nos subimos al carro de alguien que fuma, aunque no esté fumando, siempre está el olor a tabaco. Y aunque lo hayan lavado y aspirado, eso se siente. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Haciendo énfasis en lo que la doctora estaba comentando, el decir que voy a salir de casa a fumar, pues no es una seguridad, pues el humo del cigarrillo, usted tendría que irse a fumar por lo menos unos 50 metros lejos de su casa para que no llegue o entre el humo del cigarrillo. Y que ahí se quede. Exactamente. O mejor no fume para que pueda regresar a su casa. Exacto. Bueno, hablemos un poco de la sintomatología de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo creo que al escucharla muchos pensarán, eso tenía el fulanito de tal. Sí. Bueno, los síntomas de EPOC son bien característicos. Uno, cansancio. El término médico disnea, falta de aire.
tiene la característica que esta es progresiva, comienza con cansancio, con esfuerzos muy extenuantes, muy grandes, y posteriormente esta disnea puede aparecer con movimientos mínimos, a tal punto que el paciente puede limitar sus actividades cotidianas, como bañarse, lavarse los dientes. Es una enfermedad muy incapacitante. Otro síntoma, tos, la cual es una tos crónica y primordialmente se acompaña de flema, de lo que nosotros conocemos como esputo. Entonces, esos son los 3 síntomas principales que va a presentar un paciente que está con EPOC. Y algo que es bien importante, y para poder hacer el diagnóstico de EPOC, es que se debe de realizar una espirometría. El estudio de la espirometría es el gold estándar para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad, porque por medio de ese estudio nosotros podemos fundamentar, evidenciar una obstrucción de tipo irreversible en el paciente. Muy bien, eso es importante, hacer el diagnóstico, porque ya dijo el doctor López Ramos que desgraciadamente no es reversible. Media vez el daño se dio, pues ya no hay forma de marcha atrás. Tenemos preguntas, veamos si podemos leer alguna en estos momentos. Tenemos, nos dice Noemí: buenas tardes, mi mamá le ha diagnosticado fibrosis pulmonar. Ella es una persona de 64 años, diabética no controlada, hipotiroidea controlada, que pesa 173 libras y mide 1,50 m. Le han dejado un medicamento en spray, Seretide, nos pone el nombre. Vivimos casi 11 años a la par de una vecina cuyo negocio era fumar puros. Mi nombre es Carla, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, esa es la observación, lamentable, porque le tocó el humo de tercera mano. Exacto. Y ¿verdad? Exacto, y quizás algo importante que puso la señora es la fibrosis pulmonar, conocido como EPID, que también puede ser una enfermedad que sea provocada por el contacto con el humo del cigarrillo. Importante en un paciente que adolece de cualquier tipo de enfermedad crónica es evitar la exposición a contaminantes ambientales, y dentro de eso pues está el humo de la leña o el humo del cigarrillo o el humo de los puros. Entonces, fundamental en el tratamiento es quitar eso, ¿verdad? Aparte del tratamiento farmacológico que su médico pues en este momento ya había iniciado con Seretide. Pero además es importante que ella tiene que mantener compensada su diabetes, que es la otra enfermedad crónica que la señora padece. Así que es importantísimo, porque una cosa puede conllevar a otra. Es decir, la complicación de una diabetes puede descompensar también el problema pulmonar que ella tiene. Bueno, muchísimas gracias por escribirnos. Esperamos que puedan solventar la situación de su mamá. Tenemos un saludo muy especial para Dani hasta San Marcos. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Y tenemos otra pregunta. Veamos en qué podemos ayudar en esta ocasión. Nos dice: haber aspirado meconio en el parto puede dejar lesionados los pulmones. Doble circular, me imagino. Doble circular apretado y Apgar de 5. ¿Puede haber un EPOC en el futuro? Esa es la pregunta de Flor. Muy interesante, Angélica. Sí, bueno, un Apgar de 5 hubo asfixia definitivamente. Es una hubo asfixia perinatal, ¿verdad? Sí. Y obviamente que sí, el meconio pues son las deposiciones del recién nacido, las cuales si las aspira tapan los bronquios, ¿verdad? Los alveolos, que son los que nos ayudan a hacer el intercambio gaseoso en los pulmones, y esto conllevar a un daño prolongado. Sí está condicionado a padecer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más si está en contacto con el humo del tabaco, los contaminantes ambientales, ¿verdad? Son pacientes que pueden estar padeciendo de infecciones respiratorias a repetición, que si no son adecuadamente controladas, desarrollar más tarde esta enfermedad. Pero ¿tendrá algo que ver la cantidad de meconio que aspiró, el grado de qué tan rápido se revertió la asfixia, si no presentó una neumonía después? ¿Tendrá algo que ver? Influye también el tiempo que estuvo con ventilación mecánica, que es cuando ponen un tubo en la boca para respirar y hacer las veces del pulmón en el niño, ¿verdad? Pero obviamente con un Apgar, como describen, de 5, fue una asfixia severa, y entonces el niño pues sí puede tener repercusiones graves en el futuro. Bueno, nuestra mejor recomendación, amiga, es que continúe con sus controles cercanos con el neumólogo pediatra, su pediatra, para que le vayan diciendo de qué forma puede ayudarle y qué factores de riesgo evitar para que su bebé no vaya a tener a futuro ninguna enfermedad más seria. Gracias. Tenemos otra pregunta.
Veamos qué nos dice Ana. Nos dice, hola, buenas tardes, soy Ana. Yo fumé 2 años por depresión luego que mi hijo falleció, lo lamento. Pero entendí que ese dolor lo voy a andar siempre y decidí no fumar porque sé que daño a otros y a mi hijo. Se puede dejar de fumar, yo lo logré sin ayuda y no me hace falta. El tabaquismo es una adicción que se puede superar si uno lo decide. Ana, de verdad no sabe lo invaluable que es su comentario. Muchísimas gracias por escribir. Lamentamos su pérdida y de verdad admiramos su valentía. Gracias por el comentario y por supuesto que se puede dejar de fumar sin ayuda. Veamos la siguiente. Buenas tardes, una pregunta. Mi vecina desde las 4 de la mañana hace fuego y mi cuarto donde yo duermo está cerca de ahí. Todo el humo se viene para acá todos los días y hasta la garganta me arde. ¿Qué tanto me puede dañar eso? Y estoy en control de quedar embarazada. Mi nombre es Evelyn. Ay, Evelyn, bueno, vamos a ver, definitivamente como que vamos a tener que cambiar de casa, ojalá sea alquilada, ¿verdad? Sí, definitivamente la mala noticia para ustedes es que el humo de la leña realmente es súper dañino. Lastimosamente podríamos decir que es tal vez hasta más dañino que el humo del cigarrillo, porque la persona que cocina con leña lo hace durante 8, 12 horas ininterrumpidas, porque siempre está saliendo humo de la cocina y eso duplica, triplica el tiempo de exposición. Y usted, que no tiene absolutamente nada que ver con ellos, pues está recibiendo parte de ese humo, el cual sí en algún momento puede ser un factor de riesgo importante para la aparición de cualquier enfermedad respiratoria. No solo EPOC, sino que pueden existir otras enfermedades respiratorias. E independientemente que usted estuviera o no intentando quedar embarazada, definitivamente esto es dañino para su salud, pero más aún si está buscando un bebé, porque imagínese, esto no va a cambiar y cuando esté su bebé ya en casa, primero Dios, vamos a continuar teniendo el problema porque no depende de usted, sino de ellos. Así que ni modo, ojalá y su casita sea alquilada para que pueda cambiar de vivienda, no hay de otra. Tenemos otra pregunta. Veamos qué nos escribe nuestro amigo. Nos dice Roberto, cuando se tiene problemas pulmonares, ¿puede dar algún tipo de trasplante de pulmones? O sea que si, me imagino que si en algún momento tiene problemas pulmonares, necesitará trasplante. Sí, definitivamente hay programas de trasplante pulmonar. Lastimosamente en nuestro país no existe, ¿verdad? Pero sí conocemos de casos de pacientes que han tenido ciertas enfermedades respiratorias que han sido graves, severas y que han recibido trasplante pulmonar y se han beneficiado con eso. Bueno, justamente el día de ayer hablábamos de trasplantes de órganos y ya sabemos que desgraciadamente pues, no tenemos trasplante pulmonar en nuestro país, así que tenemos que cuidar los pulmones que Dios nos ha dado de la mejor forma. Bueno, vamos a ver en Tips de Salud cómo sobrellevar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y volvemos a leer más de sus preguntas. Ahora te presentamos una serie de tips para que puedas llevar la enfermedad pulmonar crónica como parte de tu vida. En primer lugar, es importante que descanses adecuadamente. Si por las noches te cuesta respirar y te agobias, prueba a aplicar estos trucos. Procura irte a acostar siempre a la misma hora. Tu cuerpo se acostumbrará y se preparará para el sueño. O realiza alguna actividad tranquila que te relaje antes de dormir. No dejes que la enfermedad te deprima. Procura en la medida de lo posible mantener tus aficiones y adaptarlas a tu nueva condición. Así que no olvides planificar tu día, incluyendo aquello que te apetece hacer en tu rutina de ejercicio. Si al final del día has conseguido realizar gran parte de lo que te propusiste, te motivará mucho más. Tienes derecho a disfrutar de tu ocio, solo que tendrás que planificarlo con antelación. Consulta a tu médico. Él te proporcionará consejo de si el clima o cualquier otra circunstancia afectarán tu condición. No olvides llevar siempre tu medicamento a mano, por si surge la necesidad. Estás viendo Salud TV. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos otro par de preguntas que desearíamos poder leer para poderle ayudar a nuestros televidentes. Veamos la primera de ellas.
Nos dice, hola, soy Jessica, mi niña tiene cansancio y me le han dejado un spray de salbutamol y de Deprosint. ¿Me podrían decir si eso es muy grave lo que tiene? La pediatra dice que es broncoespasmo. La niña tiene 3 años. Bueno, vamos a ver qué le vamos a decir, Angelita. Bueno, sí es grave, ¿verdad? O puede llegar a complicarse si no se adapta bien al tratamiento. Le han dejado 2 medicamentos, uno que se llama de corta acción, que es el salbutamol, y el otro que es de larga acción. Lo importante es saberlo utilizar, hacer la técnica adecuada para que su niña no se complique. Además, evitar los factores que pueden hacer que este cuadro se ponga aún más grave, como serían los contaminantes ambientales, humo, polvo, el pelo de la mascota también, o si alguien fuma en casa. Lo más importante es apegarse adecuadamente al tratamiento que su pediatra ya le dejó. Excelente. Bueno, tenemos otra pregunta, vamos a leer. Nos dice Lorena, buenas tardes, saludos, mi madre padece de EPOC. ¿Hay alguna ley que prohíba de sancione la quema de basura en las viviendas o en las colonias? Muchísimas gracias. De verdad que qué interesante, pero no sé si habrá ley. ¿Usted tiene alguna idea? Pues no, yo no tengo algún conocimiento si exista alguna ley. Todo el mundo lo hace. Sí, pero de hecho habría que abocarse al Ministerio de Medio Ambiente para ver si realmente se puede hacer algo con ese tipo de problemas. Y es que vuelvo y repito, porque la verdad es que todas las preguntas, la gran mayoría de las preguntas que ustedes nos han enviado, comentábamos con los colegas que en todas son víctimas de un tercero. Entonces realmente es lamentable, y esto pues ojalá que sea un llamado a la conciencia a todos, para que por favor no hagamos cosas que puedan dañar a los demás. Definitivamente el respeto ajeno es la paz, esto es clásico, y si usted está haciendo algo que tal vez, además de dañarlo a usted, pero si a usted no le importa, pues es su problema, pero puede estar dañando a los demás. Realmente quemar basura no es adecuado, se crean incendios y se contamina el ambiente. Y imagínese a la señora con EPOC. Exacto. Pues definitivamente. Bueno, sus recomendaciones finales, señores, por favor, ya me enojé. Su recomendación final. Bueno, como pediatras siempre vemos el futuro del niño, ¿verdad? Estamos tratando la enfermedad actual, pero tenemos que ver qué va a ser de este niño en su vida adulta. Llevar un control con su pediatra es importante para poder diagnosticar las enfermedades a tiempo y tratarlas adecuadamente. No ocultar información, llevar a tiempo sus vacunas que ayudan a evitar que se tengan infecciones respiratorias a repetición, y lo más importante, adaptarse al tratamiento y prevenir. Si es usted el que fuma, si es usted el que quema basura, leña, por favor pensar en el bienestar de su familia, o si está embarazada, no fumar. Y solo quiero felicitar a un amigo, Juan José Serrano. Él era fumador activo, pero un día decidió dejar de fumar, y gracias a él, su hijo, que es mi paciente, ha mejorado enormemente. Bueno, felicidades de parte nuestra también, y el llamado a todas las demás personas que nos están viendo para que hagan lo mismo si usted fuma. Ya lo escucharon. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer. Angélica, gracias. Gracias a ustedes. El día de mañana estaremos hablando de cáncer de cervix, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo una linda tarde de jueves y que Dios los bendiga. A diferencia de otras patologías, la enfermedad pulmonar crónica tiene una causa clara y un modo de prevención. Por eso te dejamos los siguientes consejos para que las pongas en práctica. La mayoría de los casos están directamente relacionados con el tabaquismo, y la mejor manera de prevenir esta enfermedad es absolutamente no fumar. Y si estás cerca de personas que lo hacen, lo mejor es evitar estar en contacto con ellas cuando lo practican. Si has sido fumador durante mucho tiempo, quizás estas afirmaciones no te parezcan tan simples, sobre todo si has intentado dejarlo una vez, 2 veces o muchas veces. Sin embargo, debes seguir intentando dejarlo. Es de suma importancia encontrar un programa para dejar de hacerlo, que pueda ayudar a dejar el hábito para siempre. Es tu mejor oportunidad para prevenir el daño a tus pulmones. La exposición que generan ciertos trabajos a vapor y polvo de sustancias químicas es otro factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Si trabajas con este tipo de irritantes pulmonares, habla con tu supervisor sobre las mejores maneras de proteger, por ejemplo, las vías respiratorias usando mascarilla.